en donde quiera que se encuentren, en donde quiera que el virus los deje en paz un ratico. Bueno, voy a hacer la lectura de un texto. Voy a empezar por el final, ¿sí? Es decir, hoy vamos a leer las conclusiones de un texto que es bastante gordito. Ustedes ya lo ven. Un texto que tiene bastantes hojitas, tiene más o menos 407 hojas. Es raro empezar una lectura por el final, pero la conclusión nos fuerza a pensar en que hay que revisar este documento poco a poco, porque además este sociólogo norteamericano se ha dedicado a un tema que puede ser bastante, digamos, paradójico, un tema que no compete como a la contemporaneidad, diría yo, porque habla de cosas muy raras. Por ejemplo, habla del artesano. ¿Quién quiere saber algo de artesanos? Nadie. Bueno, por lo menos eso creo yo, que nadie quiere saber nada de los artesanos. Creemos que están ahí, pero resulta que este sociólogo nos hace ver en el texto que, que el artesano, bueno, y estas son palabras mías, que el artesano es un héroe en esta época donde hay muchos héroes, donde cada persona quiere ser un héroe, donde encontramos heroicidad en todo. Entonces, por eso quisimos leer este documento, para darnos cuenta que nosotros necesitamos volver a la artesanía, los que no hemos salido de ahí, pues tener como más consecuencia con lo que hacemos y pensar que el espacio de trabajo es un taller y que el taller puede ser una mesa, una tabla, un rincón, pero conservar la noción de taller. Voy a empezar la lectura de la conclusión del taller filosófico. Y ahí poco a poco vamos haciendo intervenciones. De repente, si tenemos una idea o algo, bienvenida. Pragmatismo. Alejo, no vamos a compartir nada, ¿cierto? Simplemente que cada persona abra en sus computadores el documento. Sí, Mejor. todos, en el enlace estaba como el documento, si quieren lo compartimos igual aquí en el chat. Bueno, yo voy a tratar de leer despacio por si acaso alguien está siguiendo mi voz y no tanto la... Muchas gracias. Pragmatismo, el oficio de la experiencia. Este estudio ha tratado de rescatar al animal laborans del desprecio con el que lo trató Hannah Arendt. El animal humano en el trabajo puede verse enriquecido por las habilidades y dignificado por el espíritu de la artesanía. En la cultura europea, esta visión de la condición humana es tan antigua como el himno homérico a Hefesto. En el Islam, cumplió una función en los escritos de Ibn Khaldun, y el confucianismo contó con su guía a lo largo de varios milenios. En nuestra época, el espíritu artesanal tiene un hogar filosófico en el pragmatismo. Durante más de un siglo, este movimiento se ha dedicado a dar sentido filosófico a la experiencia concreta. El movimiento pragmatista comenzó a finales del siglo XIX como reacción norteamericana a los males del liberalismo en Europa, representado por Hegel, tal como lo veía el primer pragmatista. El primer pragmatismo es Peirce, no es esta imagen. Una imagen muy pragmática. Es muy pragmático, hombre. Dos masas sin amor son eso, ¿cierto? Dos masas. Eso es algo ya pragmático. Y además yo le iba a decir a Alejo que, bueno, que buscáramos qué era el significado del pragmatismo, pero bueno, ya que con eso quedó más que claro, ¿no? En oposición a Hegel, Peirce trató de hallar las claves de la condición humana en pequeños actos de la vida cotidiana.
Lo inspiraban el espíritu científico experimental del siglo XVII y el empirismo de Hume del siglo XVIII. Desde sus inicios, el pragmatismo abordó la cuestión de la calidad de la experiencia junto con los hechos concretos. Fue así como William James buscó una alternativa a la amargura, la ironía y los trágicos presagios que le parecían desprenderse de los escritos de Nietzsche. En los escritos de James sobre religión, el filósofo prestaba tanta atención a los pequeños detalles de la práctica religiosa cotidiana como a las grandes cuestiones relativas a la doctrina. Y en esos pequeños detalles encontró la recompensa de la religión. El pragmatismo se dio en dos oleadas. La primera tuvo lugar entre finales del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. Luego se produjo una interrupción de 2 generaciones hasta nuestra época, en la que el movimiento ha revivido y se ha extendido a Europa. Hoy está representado, entre otros autores, por Hans Joas de Alemania, una escuela de pragmatistas jóvenes en Dinamarca, y los norteamericanos Richard Rorty, Richard Bernstein y Sennett. 2 guerras mundiales y el periplo del imperio soviético pusieron a prueba la esperanza encarnada en el pragmatismo, pero no la extinguieron, pues su impulso vital mantiene su compromiso con las actividades humanas ordinarias, plurales y constructivas. El pragmatista de la primera oleada que abordó directamente la condición del animas laborans fue John Dewey, educador injustamente acusado de los pecados del sentimentalismo de la educación progresista, estudioso de la biología que cuestionó las posiciones agresivas y competitivas del darwinismo social, y sobre todo socialista decididamente contrario al marxismo doctrinario. Sin duda, Dewey habría estado de acuerdo con la crítica de Hannah Arendt al marxismo. 2 puntos. Las falsas esperanzas que Marx ofreció a la humanidad pueden medirse, en palabras de Arendt, con la abundancia o escasez de los bienes necesarios al proceso de la vida. Contra esta medida cuantitativa, Dewey defendió un socialismo basado en la mejora de la calidad de la experiencia en el trabajo, antes que abogar, como Arendt, por una política que trasciende el trabajo en sí. En los escritos de Dewey aparecen muchos de los temas propios de la artesanía, aunque en una formulación más abstracta. 2 puntos. La estrecha relación entre la solución y el descubrimiento de problemas, la técnica y la expresión, el juego y el trabajo. La mejor conjunción de estas conexiones se encuentra en el libro de Dewey, el Dewey socialista titulado Democracia y Educación, 2 puntos. Abre, esos como unas, tanto el trabajo como el juego son libres y tienen comillas, unas comillitas, como raras, ¿sí? pero bueno, parecen comillas, pero bueno, un apartado ahí. Tanto el trabajo como el juego son libres y tienen su motivación intrínseca, al margen de las falsas condiciones económicas que tienden a hacer del juego un estímulo ocioso para los sectores pudientes y del trabajo una tarea desagradable para los pobres. Desde el punto de vista psicológico, el trabajo no es más que una actividad que incluye conscientemente la consideración de sus consecuencias como parte de sí mismo. Se convierte en trabajo coaccionado cuando sus efectos quedan al margen de la actividad, como un fin para el cual está solo en un medio. El trabajo que se mantiene impregnado de juego es arte. Dewey fue socialista a la manera de John Ruskin y William Morris. Los 3 instaron a los trabajadores a evaluar su trabajo en términos de experimento compartido, de ensayo y error colectivo. La buena artesanía lleva implícito el socialismo. Posiblemente el funcionamiento de una moderna planta automotriz japonesa o una sala de chat de Linux incluyeran de buen grado otros tipos de colaboración, pero aún así, los 3 autores cuestionarían la persecución de la calidad exclusivamente como medio para la obtención del beneficio económico. Bueno, hasta ahí, no sé si de pronto merezca una conversación, una charla, una anotación.
se dicen cosas, a mi modo de ver, transversales, ¿cierto? Por ejemplo, el trabajo y juego es arte. Ya, pues para mí eso ya es importante porque no sé exactamente, pues desde mi visión, ¿cierto? Se trata también como de hacer una conversación desde mi visión sobre el trabajo. Estoy como digamos a mitad de camino entre considerar que los juegos estéticos o los juegos artísticos equivaldrían para otra persona solamente eso, como unos titubeos en los cuales no son serios. Aquí la palabra del artista serio cobra como mucha importancia. Hay juegos artísticos que son serios y hay juegos artísticos que no lo son. Y aquí entonces viene también nociones de calidad. Hasta dónde el ejercitarse de un artista plástico se considera como un trabajo, con la gravedad que eso implica del trabajo. El trabajo como una cosa pesada, como algo que requiere un tiempo, como la disposición de todo un pensamiento para la elaboración de, no sé, de una idea o de un laboratorio que conlleve hacia la construcción de un objeto. Bueno, por un lado, me llama mucho la atención la idea de juego vinculado aquí con el trabajo para referirse a la noción de arte. Y otra cosa que quería llamar la atención también es acerca digamos, de la noción de trabajo como algo que hace que las personas se vuelvan especiales o que las personas tengan una actitud heroica. En este sentido, el trabajo común y corriente, pues al parecer no es arte, perdón, no es, no es un acto heroico. ¿En qué momento el trabajar se vuelve un acto heroico? Porque es que eso es lo que nosotros estamos viendo, que de repente hay oficios que sí implican un heroicismo de base, si sobre todo usted está arriesgando su vida, ¿cierto? Es más heroico, por ejemplo, los servicios de médicos, digamos, del personal médico en este momento, que lo que puede significar hacer un dibujo, ¿cierto? ¿Hasta qué punto se pueden comparar esas dos cosas y hasta qué punto ambos tienen un grado de heroicidad? ¿Y desde qué perspectiva se podría tomar? Marcelo tiene la palabra, quiere compartirnos algo. Bueno, gracias. Yo quiero retomar las palabras del señor Oscar, pero también quiero hacer una salvedad frente a algo. ¿En qué momento de la historia cumplir con la responsabilidad se nos volvió un acto heroico? Y si nosotros heroizamos mucho a los médicos por lo que están haciendo ahora, le quitaríamos la responsabilidad de lo que han hecho entonces años anteriores, cuando una persona enferma ingresaba a su consultorio. Era más heroico el enfermo que el enfermero, que el médico, arriesgando su vida a que aquel médico que ha perdido esa responsabilidad con el mundo entienda lo que en las conclusiones nos leía el señor Oscar. No es la labor la que nos hace trabajadores, es el arte de la profesión la que nos hace laboriosos. Y yo siento que en eso el artista también se vuelve un héroe cuando se arriesga en el grafitis, cuando se arriesga en lanzar una perspectiva diferente en un mundo en el cual no se culturiza desde los sentidos para comprender el arte desde la dinámica tan y discúlpeme si el término lo podemos acuñar, tan pluriartísticamente. Una sociedad que no tiene sentido sino para los vejámenes sociales que se han presentado, narcotráfico, droga, alcohol, sexo, reggaetón. ¿Y dónde queda la otra mirada del arte? ¿Por qué tenemos que imbuir el arte desde lo laborioso solo en países que La cuentan guaracha. con un desarrollo mucho más elevado? Sexo. Gracias. Gracias, Marcelo.
Marcel, ¿qué más quiere dar una opinión respecto a esta primera parte de las conclusiones? De repente en la primera parte del texto se nombra a Hefesto. Y aquí yo creo que pues el mito es claro en señalar al héroe de hoy como un Hefesto, en el sentido de que es una persona que tiene una discapacidad, ¿sí? Acuérdense que Hefesto es cojito porque la mamá intentó asesinarlo. Entonces lo mandó por allá desde una montaña y el pobre quedó cojo. Y bueno, después él en el mito se venga también de la mamá, produciendo un objeto artesanal hermosísimo. La mamá era una señora que le gustaba mucho como ostentar cosas. Y él tenía que ser un super objeto para que la mamá accediera a usarlo, ¿sí? Cuando alguien es muy ostentoso y como muy exigente con los objetos del mundo, pues a veces es difícil de enamorar, ¿cierto? A esa persona, conquistarla, y más siendo la mamá. Entonces él tenía que esmerarse. Finalmente hizo una silla de oro, ¿sí? Así como en las que se sienta el Papa. Y la mamá picó el anzuelo y bueno, todos sabemos que ella se sentó ahí. Y Hefesto, como sabía hacer sus cosas, pues eh, fabricó una silla en la cual la persona que se sentaba ahí, así fuera mortal o inmortal, pues no se podía parar, ¿sí? Es lo que nos está pasando ahora, es otra metáfora terrible, ¿sí? Entonces al artesano de hoy, como ya lo hemos dicho, se le está exigiendo una especie de verticalidad en la mirada. No se le está exigiendo al artesano de hoy, al artista de hoy, que baje la mirada. No tiene permiso para bajar la mirada. Y que me parece cada uno. No sé si alguien está participando. Bueno, Edison tiene la palabra que levantó la mano. Hola, buenas tardes. Hola. Eh, Me hace como, quiero como hacer como un comentario muy puntual, así casi, si se quiere, como a pie de página de lo que está diciendo Oscar sobre la relación trabajo y juego, que a mí me llama mucho la atención desde dos ámbitos. Pensé mucho en como en la perspectiva de Nietzsche sobre el juego y la relación del trabajo. Entonces él dice que casi que la madurez del hombre solo se alcanza en el momento en que puede trabajar con la misma seriedad que jugaba cuando era niño. Entonces esto nos muestra una idea de trabajo también que se puede como reelaborar y problematizar, ¿cierto? Eso por un lado. Y lo otro es que pienso que, por ejemplo, y ahora que hablaba y ponía en juego pues como estas cuestiones de la madre y todas estas cuestiones, es muy llamativo que yo no sé si ustedes lo notan, de pronto, no sé si habrá otro psicólogo, otra psicóloga acá, pero es muy interesante que ustedes noten que siempre que se habla de la psicoterapia con los niños, uno dice, estos psicólogos se la ganan muy fácil, ponen a jugar a un niño y ya, y es ponerlo a jugar. Entonces, esas como las interpretaciones que se hacen muchas veces desde afuera, pero lo que no se sabe es que detrás de todo del juego en el niño hay toda una posibilidad de construcción. Los niños cuando están jugando están trabajando, pero no es el trabajo, si se quiere, atravesado por el régimen económico y por la imposición actualmente, pues como que vemos actualmente a nivel de, del intercambio, sino que es juego por juego, trabajo, placer, que a veces pareciera ser dimensiones que en nuestra época quedaron desligadas. Entonces creería que ahí no sé si uno puede pensar un poco también la discusión que se está planteando en relación al arte, porque durante mucho tiempo el trabajo artístico entra en el campo del desprecio precisamente por esa relación con cierta materialidad
que era detestada por la aristocracia y que no había que ensuciarse, no había que explorar materiales, no había que tocar, incluso el mismo texto lo dice. Entonces, no sé, como que podría pensar que no es tanto el asunto del trabajo en sí, sino el significado de trabajo que se empieza a producir en unas épocas determinadas y lo que implica el trabajo actualmente. Gracias, Edison. ¿Quién quiere retomar la lectura? Quedé en la parte donde dice desde el punto de vista filosófico. A ver, Andrés, ¿qué tal? No, yo así en computador no soy capaz de leer muy bien, pero bueno, lo voy a intentar. ¿Me escuchan? Sí. Sí, dale, dale. Listo. Desde el punto de vista filosófico, el pragmatismo ha sostenido que para trabajar bien, la gente necesita libertad respecto de las relaciones entre medios y fines. Bajo esta convicción filosófica subyace un concepto que, creo, unifica todo pragmatismo. Se trata del concepto de experiencia, término más ambiguo en inglés, experience, que en alemán, que lo sepa en dos. El primero, vivencia, designa un acontecimiento o relación que produce una impresión emocional interior, mientras que el segundo, experiencia, se refiere a un acontecimiento, acción o relación que vuelca el sujeto al exterior y que requiere más habilidad que sensibilidad. El pensamiento pragmatista ha insistido en que estos dos sentidos no deberían separarse. Si uno se mantiene únicamente en el dominio de la, no sé cómo se pronuncia, creía William James que puede quedar atrapado por el pensamiento y la acción dominados por los medios y los fines y sucumbir al vicio del instrumentalismo. Constantemente es necesario el monitor interno de la Hermes que la impresión produce. Pero espera un momentico, yo agrando un poquito esto. Pero la artesanía, tal como la hemos pensado en este libro, pone el acento en el tiempo de la... Este término sería vivencia, ¿no? Uy, respeten, hay alguien que está poniendo porno. Yo quería comentar algo. Sí, claro. Bueno, es que aquí llegamos como al meollo del asunto, en cuanto a que está señalando directamente la noción de experiencia. Y me parece que es el meollo del asunto que nosotros estamos buscando, porque resulta que todo el arte, por lo menos todo el arte que se está haciendo ahora, más como de orden contextual o de orden relacional, para aquellos que no estemos todavía, que no estamos todavía, digamos, familiarizados con estos términos, tiene que ver con un arte de la experiencia, en donde la noción de arte la construye es la participación. Si no hay participación de parte de los públicos, no hay arte, no surge la palabra arte. Ya no es simplemente que, como pasaba, digamos, en la modernidad, que usted lanzaba un objeto, o más bien disparaba un objeto hacia una pared blanca y el impacto de esa pared blanca, el hueco que producía ahí, que ahora nosotros conocemos que eran obras de arte, se dejaba, digamos que se arrojaba al mundo, como esos poemas de Walt Whitman, donde él habla de que caen hojas de hierba al mundo, ¿sí? Como cuando un poeta escribe un poema y lo lanza al mundo como una hoja de hierba, pues ya no funciona. O sea, ya no funciona, digamos, en la construcción contemporánea del mundo de arte, sino que ahora lo importante, o digamos, con muy buenos ejemplos, lo importante ahora es tratar de generar una experiencia. Si usted no está generando una experiencia,
con lo que usted está haciendo como obra de arte, pues simplemente no está produciendo un acontecimiento estético. Y si no hay un acontecimiento estético, pues es muy difícil que se active, digamos, un interés o, digamos, una inquietud acerca de preguntarse qué es arte hoy. Entonces me parece muy puntual que un libro que está dedicado a la artesanía completamente, al rescate de la labor, de la labor, de la mano, en realidad se centre, es como en rescatar algo que tiene que ver, bueno, algo que tiene que ver con, qué pena los que escucharon, no escucharon nada, ¿vale? A lo que yo voy es que un libro que está dedicado a la artesanía, cómo de repente lo dedica a la generación de la experiencia como núcleo central del hacer del arte, el hacer del arte. Ahí es donde está la investigación, creación contemporánea, el hacer del arte. Gracias. Gracias, Oscar. ¿De pronto algún otro comentario? Sí, Marcelo quiere hablar, Marcelo. pero Sí, sí. Y tenemos Alejandro Garzón un también. minuto y medio, entonces ya saben que entran al mismo enlace. Bueno, entonces si se corta la transmisión, como siempre hemos hecho, volvemos a entrar al mismo enlace de antes. Listo. No, solamente quería como haciendo una ¿Pueden acotación. compartir, por favor, el mismo link al chat? No, solo hacer una acotación frente a lo que decía el señor Oscar. Dentro de lo más práctico que podemos hablar del arte, yo creo que la mirada más empírico-práctica del arte se centra en el marketing publicitario. Definitivamente el arte se ha vuelto la mejor manera de publicitar. Y eso lo saben las grandes empresas de mercadeo mundial. Yo sé que esto suena irrespetuoso, ¿cierto? Pero sería mirar la manera como Coca-Cola utiliza artistas para proyectar mercadeo y publicidad. Gracias, Marcelo. Alejo, tiene la palabra. Creo que voy a hablar en el siguiente chat, porque ya se va a cortar esto, entonces mejor en el siguiente. Por favor, inclúyame a mí también.